El tiempo es un juez silencioso pero implacable. Para muchos artistas, alcanzar la madurez significa reconocer las propias cicatrices, celebrar las victorias y, sobre todo, comprender aquello que el corazón había intentado ocultar durante años. Carlos Rivera, el cantante mexicano nacido en Huamantla, Tlaxcala, a sus 39 años ha decidido romper el muro de discreción que siempre levantó alrededor de su vida privada. Frente a sus seguidores, frente a la prensa, pero sobre todo frente a sí mismo, pronunció finalmente las palabras que marcaron un antes y un después. Ella es el verdadero amor de mi vida. Esa frase, aparentemente simple, guarda detrás una historia compleja, un recorrido de emociones contenidas, de silencios calculados y de un respeto profundo hacia una vida que él siempre quiso mantener lejos del ruido mediático. Sin embargo, todo tiene un límite y la madurez sentimental de Carlos ha llegado en un momento clave de su carrera, cuando su música ha conquistado escenarios internacionales y cuando su figura se ha transformado en símbolo no solo de talento, sino también de coherencia personal. Un niño de Huamantla con sueños imposibles. Para comprender el peso de esta confesión, es necesario regresar al origen. Carlos Augusto Rivera Guerra nació el 15 de marzo de 1986 en un entorno humilde pero lleno de valores. Desde pequeño mostró una sensibilidad especial hacia la música, el escenario y las artes. Mientras otros niños sonaban con profesiones convencionales, Carlos imaginaba auditorios repletos, luces y aplausos. Esa pulsión artística lo llevó a participar en concursos locales, en festividades religiosas y en pequeños programas escolares, donde ya se perfilaba como un talento destinado a más. Lo que pocos sabían es que, además de su vocación artística, Carlos también arrastraba una timidez marcada. En entrevistas posteriores él mismo reconocería que la música le dio el valor para expresarse. Y, paradójicamente, ese mismo carácter reservado fue el que años más tarde definiría su forma de enfrentar la vida privada. Con silencio, con mesura, con un respeto casi sagrado hacia lo íntimo. Su paso por el reality show La Academia en 2004 marcó el inicio de un camino vertiginoso. Con apenas 18 años, se convirtió en el favorito del público y terminó ganando la tercera generación del programa. Aquella victoria le abrió las puertas del mundo artístico, pero también lo empujó a un escenario de exposición constante que pondría a prueba su fortaleza emocional. El precio de la fama y el silencio del corazón. La fama llegó de golpe, contratos discográficos, giras, entrevistas, portadas de revistas. De pronto, aquel joven tímido de Tlaxcala estaba en boca de todos, y con la fama surgió la curiosidad inevitable. ¿Quién conquistaba el corazón de Carlos Rivera? Desde sus inicios, Carlos optó por blindar su vida sentimental. Mientras muchos colegas de su generación aprovecharon los romances públicos para ganar titulares, él eligió el camino contrario, el hermetismo. Los medios especularon, inventaron, asociaron su nombre con distintas mujeres, pero nunca lograron arrancarle una confirmación. Esa discreción lo hizo aún más enigmático, alimentando un mito que con el tiempo se transformó en celo personal. En lo profesional, su ascenso era imparable. Álbum tras álbum, Rivera demostraba no solo potencia vocal, sino también capacidad de reinventarse. Obras teatrales como El Rey León en España, donde interpretó a Simba, consolidaron su versatilidad. Pero mientras en el escenario todo era explosión de energía, en lo personal mantenía un bajo perfil que rozaba el misterio. Los fanáticos se preguntaban, ¿por qué tanto silencio? La respuesta, quizá, estaba en la necesidad de proteger lo más frágil, el amor. En un mundo donde la exposición mediática destruye relaciones con la misma rapidez con que las convierte en virales, Carlos entendió que había batallas que debían librarse lejos de los reflectores. La confesión esperada. A los 39 años, tras más de 2 décadas de carrera, la presión mediática parecía haber alcanzado su punto máximo. La pregunta recurrente sobre su vida amorosa ya no podía esquivar más. Fue entonces cuando, en una entrevista cuidadosamente elegida, con un tono pausado y sincero, Carlos pronunció lo que muchos esperaban. Ella ha sido y será el amor verdadero de mi vida. La frase resonó como un eco en sus fanáticos y en los medios. ¿Quién era esa mujer? ¿Se trataba de alguien que ya estaba a su lado desde hace años, en silencio? ¿O era una revelación reciente, fruto de la madurez y la serenidad alcanzadas con el tiempo?
Más allá de los detalles, lo cierto es que el peso emocional de esa admisión fue enorme. Para un hombre que había hecho del silencio su refugio, hablar de amor en términos tan contundentes fue casi un acto revolucionario. No era simplemente la confesión de un romance, era la confirmación de una certeza vital, de un sentimiento que resistió al tiempo, a la fama y al escrutinio público. Entre la intimidad y la expectativa pública. El caso de Carlos Rivera plantea una reflexión interesante sobre la delgada línea que separa la vida privada de la figura pública. Durante años, él fue un ejemplo de cómo un artista podía brillar sin necesidad de exponer lo más íntimo. Sin embargo, el ser humano detrás del artista también necesita reconocerse en su totalidad, y ese reconocimiento incluye al amor. Los especialistas en cultura pop señalan que el momento elegido para la confesión no fue casual. Con su carrera consolidada, con un público fiel que lo respeta no solo por su talento sino también por su integridad, Carlos sintió que había llegado la hora de abrir esa puerta. Ya no era el joven inseguro de sus inicios, ni el artista que temía que un rumor pudiera dañar su trayectoria. Ahora era un hombre de 39 años, consciente de que la vida se mide no solo por los logros profesionales, sino por la capacidad de amar y ser amado. El amor verdadero como motor artístico. Lo fascinante de esta revelación es la forma en que ilumina retrospectivamente muchas de sus canciones. Temas cargados de pasión, de nostalgia y de entrega, ahora adquieren un nuevo sentido. ¿Cuántas de esas letras fueron inspiradas por ella? ¿Cuántas veces el público cantó versos que, en realidad, eran declaraciones veladas hacia ese amor secreto? La música, siempre espejo del alma, había estado susurrando verdades que solo ahora se comprenden en plenitud. Y es ahí donde radica la magia de los grandes artistas. Logran convertir su vida personal en arte universal, sin necesidad de dar nombres ni fechas. Carlos, con su voz poderosa y su sensibilidad lírica, convirtió su historia de amor en un legado que hoy millones de personas sienten como propio. Un hombre frente al espejo. Cumplir 39 años no es solo una cifra en el calendario, es un punto de inflexión. Es la edad en la que muchos hacen balance, donde las prioridades se reordenan y donde las certezas empiezan a pesar más que las dudas. Para Carlos Rivera, este cumpleaños fue un espejo. Y en ese espejo vio con claridad lo que siempre supo pero nunca había dicho en voz alta, que el amor verdadero merece ser nombrado, celebrado y compartido. De su confesión no cierra una historia, al contrario, abre un nuevo horizonte. El público lo percibe ya no solo como un artista impecable, sino como un hombre que se atreve a ser vulnerable. Y esa vulnerabilidad, lejos de restarle, lo humaniza y lo engrandece. El viaje de Carlos Rivera hasta este punto está marcado por disciplina, pasión y silencio estratégico. Pero el amor, como fuerza indomable, siempre encuentra su camino. A los 39 años, Carlos no solo canta con el corazón, también habla con él. Y al hacerlo, nos recuerda que, más allá de la fama y del brillo efímero del espectáculo, lo que realmente da sentido a la vida es poder mirar a los ojos de alguien y decir, «Eres el amor verdadero de mi vida». Un anuncio que estremeció a millones. Cuando Carlos Rivera, a sus 39 años, pronunció aquella frase tan contundente, «Él es el verdadero amor de mi vida», el eco no tardó en expandirse como un temblor emocional a través de las redes sociales, los noticieros y los círculos de fanáticos. No era solo un titular llamativo, sino la confirmación de algo que miles habían esperado durante casi 2 décadas. Una confesión íntima de un hombre que siempre había protegido con celo su vida privada. Las reacciones fueron inmediatas. Twitter, Instagram, Facebook y TikTok se inundaron de mensajes de apoyo, sorpresa y, en algunos casos, especulación. Los fanáticos, acostumbrados a aplaudirlo en escenarios repletos, ahora se sentían parte de un momento histórico en la vida personal de su ídolo. Algunos expresaban emoción pura. Por fin, Carlos merece ser feliz y me emociona tanto que lo diga con tanto orgullo. Otros se preguntaban con ansias, ¿quién será esa mujer que le robó el corazón? ¿Será alguien que ya conocíamos? Los periodistas, por su parte, encontraron en la confesión un filón informativo inagotable. Las revistas de espectáculos, que durante años habían especulado en vano, ahora tenían un punto de partida sólido.
Sin embargo, la prudencia con la que Carlos había manejado su vida privada también obligó a los medios a tratar la noticia con cierta delicadeza, conscientes de que una presión excesiva podía tensar la relación entre artista y prensa. La cultura del amor en tiempos de redes. Para entender la magnitud de la noticia, hay que contextualizarla en el tiempo que vivimos. En la era de Instagram y TikTok, donde cada pareja de celebridades comparte su vida a través de selfies y vídeos virales, la confesión de Carlos Rivera adquirió un valor especial. No era la típica publicación armada para sumar likes, sino un acto auténtico, dicho con voz firme y con la serenidad de quien ha reflexionado durante años. El público percibió esa diferencia. Muchos fanáticos agradecieron que el cantante no convirtiera su vida privada en un espectáculo vacío, sino que eligiera el momento y la forma de hablar de amor desde un lugar genuino. En un mundo saturado de imágenes prefabricadas, la sinceridad se transformó en oro puro. La voz de los fans, entre lágrimas y euforia. La comunidad de seguidores de Carlos, conocida por su lealtad casi inquebrantable, respondió con entusiasmo. Miles de mensajes inundaron sus publicaciones en redes sociales, y los clubes de fans organizaron dinámicas especiales para celebrar la confesión. Hubo videos tributo, canciones reversionadas y hasta murales improvisados en su ciudad natal, Huamantla, donde pintaron frases como «El amor verdadero siempre encuentra su camino». En entrevistas con fanáticos, se repetía una idea común. La confesión no solo hablaba de la vida de Carlos, sino que también inspiraba a quienes, como él, habían ocultado o guardado en silencio sus sentimientos por miedo al que dirán. El tratamiento mediático, entre el respeto y la especulación. Los programas de espectáculos en México y en el extranjero abrieron sus emisiones con la noticia. Algunos intentaron rastrear nombres y rostros, desempolvando archivos antiguos y fotografías pasadas. Otros, sin embargo, optaron por analizar el contexto emocional y artístico de la confesión. Lo cierto es que Carlos Rivera, al no dar detalles específicos, dejó un margen de misterio que alimentó la imaginación colectiva. Y esa estrategia, consciente o no, funcionó como un imán mediático. Mantuvo la noticia viva durante semanas, ocupando portadas y generando debates en mesas de análisis culturales. En España, país donde Carlos tiene una base de fans considerable gracias a su participación en El Rey León. También se habló del tema en programas de entretenimiento. La prensa española destacó la valentía del cantante al priorizar su vida emocional sobre las presiones mediáticas. El impacto en su música. Uno de los aspectos más interesantes fue la forma en que esta confesión repercutió en su carrera artística. Los conciertos que ofreció después de la noticia se convirtieron en auténticas celebraciones del amor. Cuando interpretaba baladas como Que lo nuestro se quede nuestro, o Te esperaba, el público las recibía con una emoción renovada, sabiendo que detrás de esas letras había una verdad confesada. Las descargas digitales y reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube experimentaron un aumento significativo. El fenómeno demostró que el amor no solo alimenta el alma, sino también las estadísticas. Los fans querían redescubrir su discografía, encontrar pistas ocultas y reinterpretar las canciones a la luz de su confesión. Incluso críticos musicales reconocieron que este nuevo capítulo en su vida personal aportaba una capa extra de autenticidad a su obra. La música de Carlos ya no era solo una demostración de técnica vocal impecable, sino también el eco de un corazón que, finalmente, había decidido hablar. El ejemplo de un artista íntegro. En una industria marcada por escándalos, romances fugaces y titulares efímeros, la postura de Carlos Rivera lo consolidó como un artista íntegro. Su capacidad de resistir la presión durante años, de no sucumbir al juego mediático, y de hablar de amor en el momento que él consideró oportuno, le ganó el respeto de colegas y periodistas. Cantantes y actores se pronunciaron en redes sociales felicitándolo por la valentía. Algunos incluso confesaron que la noticia los había motivado a reflexionar sobre sus propias vidas privadas y sobre el derecho que tienen los artistas a decidir qué compartir y qué reservar. Más allá del amor, una lección de humanidad. La confesión de Carlos Rivera no fue solo un hecho sentimental, se transformó en una lección de humanidad. En una sociedad donde se confunde éxito con exposición, él recordó que la verdadera plenitud no está en mostrarlo todo,
sino en saber elegir qué guardar y qué revelar. Sus palabras también tuvieron un efecto terapéutico en su público. Muchos seguidores expresaron que, gracias a su ejemplo, se animaron a decir en voz alta lo que habían callado durante años. Un te amo guardado, una relación que merecía ser reconocida, o incluso una despedida necesaria. La revelación de Carlos Rivera a los 39 años fue mucho más que una noticia del corazón, fue un fenómeno cultural, un reflejo del poder que aún tienen las historias de amor auténticas en un mundo saturado de imágenes artificiales. El público lo celebró, los medios lo analizaron y su carrera artística se vio enriquecida por una nueva narrativa, la de un hombre que, después de triunfar en escenarios internacionales, se atrevió a triunfar también en el terreno más íntimo y valiente, el del amor verdadero. Una adhesión después. Hay momentos en la vida de un artista que se convierten en bisagra. Su carrera, sus relaciones con los fans y hasta su identidad pública se redefinen a partir de ellos. Para Carlos Rivera, su confesión a los 39 años sobre el verdadero amor de su vida es justamente eso, un punto de inflexión. No se trata simplemente de haber revelado un nombre o de haber hecho pública una relación. Es algo más profundo, es el reconocimiento de que detrás del personaje mediático y del ídolo de multitudes hay un hombre que siente, que ama y que, al igual que todos, necesita poner en palabras lo que el corazón le dicta. El amor como brújula de su madurez. Hasta este momento, la narrativa en torno a Carlos se centraba en su disciplina, en su talento indiscutible y en su capacidad para mantener la privacidad en un medio voraz. Ahora, el amor entra en escena como un componente esencial de su madurez. A los 39 años, el cantante no es el mismo joven tímido que ganó la academia ni el Simba enérgico que brilló en España. Es un hombre que ha aprendido a mirar de frente la vida y a entender que los sentimientos no restan sino que suman. Para él, hablar de su verdadero amor no es un gesto de marketing ni un guiño para vender más discos, es un acto de autenticidad. Y esa autenticidad se convierte en brújula no solo en su vida personal, sino también en su arte. La reinvención de un artista. La confesión también plantea un nuevo desafío artístico. ¿Cómo se reinventará Carlos Rivera después de este momento? Muchos analistas coinciden en que esta nueva etapa puede dar lugar a una música aún más madura, más visceral y más conectada con las emociones profundas. Es posible imaginar futuros discos donde las canciones no solo sean historias universales de amor, sino también reflejos directos de su experiencia personal. En los conciertos, la dinámica también cambiará. El público ya no escuchará sus baladas de la misma manera. Ahora cada nota estará cargada de la certeza de que ese amor verdadero existe y de que Carlos lo canta con nombre y rostro, aunque estos permanezcan en la intimidad. La influencia en sus seguidores. El poder de un artista no se mide solo en discos vendidos o en boletos agotados. También se mide en la capacidad de influir en quienes lo siguen. Carlos, con su confesión, ha abierto un camino para que sus fans comprendan que el amor merece ser vivido y celebrado sin miedo. Muchos seguidores ya han compartido testimonios sobre cómo sus palabras los impulsaron a dar un paso que antes temían. Declarar sus sentimientos, reconocer a su pareja en público o incluso crear capítulos dolorosos para abrirse a nuevas historias. La lección que de ella es clara. Ser famoso no te exime de las dudas humanas, pero tampoco te priva del derecho de elegir cuándo y cómo hablar de amor. Entre la intimidad y el legado público, una de las grandes incógnitas es cómo equilibrar. Carlos el deseo de mantener su vida privada en silencio con el interés inevitable que genera esta confesión. Algunos opinan que seguirá en la línea del hermetismo, revelo lo suficiente y no necesitará dar más detalles. Otros creen que poco a poco su vida sentimental se hará más visible, ya sea en entrevistas, publicaciones o presentaciones públicas. Sea cual sea el camino, lo cierto es que el legado ya está escrito. Carlos Rivera pasará a la historia no solo como uno de los cantantes más destacados de su generación, sino también como un hombre que se atrevió a mostrar vulnerabilidad en un momento clave de su madurez. El amor y la gerencia artística. Si algo ha caracterizado a Carlos Rivera, es su capacidad de transformar lo íntimo en arte universal. Ahora con esta confesión, esa capacidad se multiplica.
El público reinterpretara sus canciones, buscara nuevas lecturas en sus letras y esperara, con ansias, las obras que están por venir. El amor verdadero, confesado a los 39 años, será a partir de ahora una parte inseparable de su narrativa artística. Además, su ejemplo puede servir de inspiración a otros artistas jóvenes, quienes verán en Carlos un modelo de cómo se puede proteger la intimidad sin renunciar a la autenticidad, y de cómo se puede construir una carrera sólida sin escándalos vacíos. Una mirada hacia el futuro. Qué bien para Carlos Rivera después de esta revelación. Los analistas y fanáticos señalan 3 caminos claros. Nuevos proyectos musicales, canciones y discos marcados por un tono más íntimo y personal. Mayor conexión con el público, conciertos aún más emotivos, donde la confesión sirva como puente emocional con los fans. Un legado de integridad, convertirse en referente de cómo la fama no debe arrasar con lo humano, sino coexistir con ello. Más allá de lo artístico, también se abre la posibilidad de que su vida personal adquiera matices más visibles. Un matrimonio, una familia, un futuro donde el amor no solo sea declarado, sino vivido a plena luz. La eternidad del amor verdadero. En definitiva, la confesión de Carlos Rivera a los 39 años no es un simple dato biográfico, es un manifiesto de vida. Es la confirmación de que el éxito artístico y la plenitud personal no están reñidos, y que incluso en un mundo saturado de apariencias, la verdad del corazón sigue teniendo un poder inmenso. El futuro lo encontrará más fuerte, más maduro y, sobre todo, más humano. Y si algo ha demostrado la historia de la música es que los grandes artistas no son aquellos que alcanzan notas imposibles, sino aquellos que logran tocar el alma de quienes los escuchan. Carlos Rivera ya lo ha hecho durante años, pero ahora, con el amor como bandera, su legado se perfila aún más grande, aún más eterno. La historia de Carlos Rivera nos deja una enseñanza profunda. El amor, tarde o temprano, siempre encuentra su momento, y cuando llega, no solo transforma al individuo, sino también a quienes lo rodean. A los 39 años, el cantante mexicano ha escrito una nueva página en su vida. Una página donde la música, la madurez y el amor verdadero se entrelazan para construir no solo la biografía de un artista, sino el testimonio universal de un hombre que, finalmente, se atrevió a decir lo que su corazón guardó durante tanto tiempo. Él es sin duda el amor de mi vida.